Ya niños, buenos días de nuevo. Ya habíamos conversado un poquitito sobre las pruebas pendientes que se van a abrir este viernes para que ustedes lo tengan claro y puedan ingresar a WebClass y dar sus evaluaciones atrasadas. Hoy día vamos a avanzar en una cosita que quedó pendiente. Ya es la penúltima clase de esta primera parte de magnetismo, ¿cierto? Ya estamos viendo, ahora vamos a ver movimiento. Vamos a hablar de una FEM inducida. Ya ese es el nombre grande de la actividad. Y para poder entender, lo que quiero que logremos como objetivo hoy día es que estudiemos qué ocurre con la fuerza electromotriz con una FEM que está cercana a un conductor sin corriente y qué interacción provoca. Ya esta es la penúltima clase, ya la próxima vamos a hablar de los generadores y estaríamos ya en disposición de comenzar a preparar nuestra próxima evaluación. Han habido hartos conceptos, vamos a practicar algunos ejercicios con las fórmulas que aparecen para poder entender, ¿ya? Pero más que todo este tema es comprender los conceptos básicos, ¿ya? Para poder hablar de una FEM, vamos a hablar de una fuerza magnética primero para poder entender lo que fue fuerza de Lorentz, fuerza de Lenz, fuerza de Faraday, o leyes de Faraday, leyes de Lenz, leyes de Lorentz. Ya vamos a recordar, esto nosotros ya lo habíamos visto hace un par de semanas atrás, fue con lo que tuvimos la primera prueba de magnetismo, y habíamos dicho que el campo magnético es la relación entre la fuerza magnética que se está aplicando sobre la carga que estaba interactuando en un campo magnético con la rapidez con que se mueve. Si yo lo quiero despejar, ¿cierto? Tengo que analizar la siguiente información. Normalmente la fuerza magnética va a ser perpendicular, pero ¿qué pasa si no fuera ese el caso? Si no fuera un ángulo de 90 grados, sino que hubiese una variación. Para poder entender entonces la fuerza magnética que se produce cuando hay una carga que está cercana a un campo eléctrico y se produce una relación, voy a ocupar esta expresión que está aquí. Esta expresión que está aquí a mí me va a servir para determinar ciertas cosas. ¿Ya? Cuando el ángulo es de 90 grados, es perpendicular, habíamos dicho que la fuerza es máxima. Y si son 0 grados, es porque ambas son paralelos y la interacción no existe. También habíamos hablado en un par de sesiones atrás lo que era la fuerza de Lorentz. La fuerza total que siente la carga va a estar dada por el campo eléctrico que tiene, que lo está circundando, y el campo magnético al cual ella se está viendo expuesta. Entonces, acá yo traje un ejemplo de un imán. Dentro de este imán hay introducido una carga que está en color celeste, no sé si se logra apreciar, y tenemos las interacciones. El campo magnético es las flechas rojas que van hacia abajo. La fuerza es esta flecha amarilla y la rapidez es esta flechita en azul. Las tres son perpendiculares. Por lo tanto, este tipo de fuerza sería máxima. Se sentiría con mayor intensidad porque son perpendiculares. Si yo analizo solo la componente del campo magnético, estoy en la fuerza magnética. Pero si quiero analizar todo lo que le ocurre a ella producto de que ella se está moviendo, cuando la carga se mueve, genera un campo eléctrico, por definición, porque con una carga hay un espacio alrededor de ella que la genera. Pero como ella está dentro de un imán, aparte de tener un campo eléctrico, perdón, también tiene un campo magnético que se puede abreviar por esta expresión que está aquí, que es la fuerza de Lorentz. Esta expresión la debo guardar porque me va a servir para entender lo que viene más adelante. Por lo tanto, cuando queremos explicar el cómo aparecen las corrientes inducidas, o sea, yo tengo un elemento, acerco un imán cargado y ocurre algo, esta inducción, vamos a considerar la fuerza de Lorentz como tal, porque ella menciona tanto el campo eléctrico con el que la carga se mueve, que genera ella cuando está en movimiento, y aparte el campo magnético al que se ve expuesta, la fuerza magnética sobre la cual se está viendo expuesta. ¿Ya? Entonces, esta hipótesis va a explicar la experiencia de Henry que nosotros ya habíamos visto en la clase anterior. Sin embargo, podemos interpretar la aparición de las corrientes inducidas de otra forma mucho más cómoda, porque podríamos no conocer toda esta información, pero sí podríamos decirlo de una manera mucho más cómoda.
podremos suponer, ya lo vamos a dar como una hipótesis que después vamos a afirmar, después vamos a entender. La causa de una corriente inducida es la variación de un flujo magnético. Y aquí es primera vez que va a aparecer esta frase, flujo magnético, ya que atraviesa un área encerrada por el plano, ¿cierto? En la zona que está cubriendo el conductor inducido. Entonces, yo tengo un conductor que no está siendo cargado. A este conductor yo le voy a acercar un imán y al acercarle ese imán o al acercarle un elemento cargado, ¿verdad? A esto que está sin carga, le voy a inducir una corriente y esa inducción se va a poder explicar porque va a haber un flujo magnético que va a ir variando. Por lo tanto, nosotros vamos a definir el concepto de flujo. El concepto de flujo, que es líneas que van a ir fluyendo, de fluir, de moverse y desplazarse, fue presentada por Carl Gauss, ¿ya? Y fue aplicada por Faraday para explicar fenómenos de inducción. Él ya había hecho experimentos de inducción que nosotros vimos la semana pasada, la clase anterior. Pero cuando escucha que está esta otra persona, este otro físico que también hace descubrimientos, lo ocupa y le sirve para entender por qué pasaban cambios dentro del elemento que estaba analizando por las líneas de campo magnético. Por lo tanto, ¿qué va a ser el flujo? Va a ser a la cantidad de líneas de campo que atraviesan una cierta superficie. Tenemos que recordar que las líneas de campo se mueven de norte a sur, por lo tanto van a tener un movimiento fijo. Se designa con la letra griega phi, que está aquí, y se expresa de la siguiente forma. Esta es la forma más simple de expresar el flujo magnético. Viene siendo el campo magnético por área de la superficie. Por lo tanto, cuando yo quiera determinar el flujo, necesito conocer sobre qué elemento está fluyendo. Un rectángulo, una esfera, un toroide, una elipse, etc. Sobre qué elemento para poder determinar su área y a qué campo eléctrico, o sea, qué campo magnético está expuesto. La unidad de medida de flujo se llama Weber y un Weber es equivalente a un Tesla, que es la medida de campo magnético, por metro cuadrado, que es la medida de área. Entonces, cuando yo pregunte, por ejemplo, cómo se mide el campo magnético, yo sé que ella se mide en Tesla. El flujo magnético se mide en Weber. El área se mide en metro cuadrado. La fuerza se mide en Newton. Entonces, varios elementos van apareciendo y yo debo tener claro la unidad de medida de estos elementos. Entonces, flujo magnético se representa por la letra griega phi y representa campo magnético por área de circulación. Se mide en Weber. Y vamos a mirar aquí. La expresión anterior, la que está aquí, corresponde cuando el ángulo está de una cierta forma. Pero ¿qué pasa si no es perpendicular el ángulo entre el campo y el área? Si no es perpendicular, sino que se forma otro ángulo distinto, ya que no es 90 grados, nosotros vamos a tener esta información que está aquí. Acá nosotros tenemos que en esta superficie, en esta placa que está acá abajo, el campo magnético no se mueve de esta forma, sino que se mueve diagonal. Como se movió diagonalmente, la vamos a separar en esta expresión. El flujo magnético se va a reexpresar como campo magnético, área de circulación, coseno de teta, donde teta es el ángulo que se está formando entre la diagonal y la expresión. Por lo tanto, yo me quedaría, si fuese ustedes, con esta expresión que está aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que dependiendo del valor del ángulo voy a tener la información. Por lo tanto, el flujo depende tanto del campo magnético, del área y de la orientación en la que esté dada. ¿Qué ángulo se está formando? Miremos aquí. Como el flujo magnético depende de estos tres factores, campo magnético, área y ángulo, con que uno de ellos vaya cambiando, la expresión va a ir tornando otra información. Acá yo tengo el flujo magnético, ¿cierto? Es presentado en tres expresiones.
Si ustedes se recuerdan acá arriba, voy a devolverme a la fórmula de la fuerza magnética, fuerza total, perdón, tanto eléctrica como magnética, depende del seno del ángulo. Y cuando el ángulo era de 90 grados, o sea, eran perpendiculares, la fuerza era máxima. Pero en este caso, al descomponerse en la otra componente trigonométrica, ya no es en seno, sino que es en coseno, el ángulo cuando es 0 grados, el coseno de 0 vale 1, que es el máximo posible. El coseno de 90 vale 0. Ahí está, perdón, me costó acordarme. ¿Ya? Entonces aquí va a estar. Si ustedes se fijan, cuando tengo que el ángulo vale 90 grados, el flujo como que se anula porque se mueven en la misma forma, no se aprecia. Cuando hay una variación, fíjense que aquí el plano está inclinado, ¿ya? Aquí el plano está en una posición de 90 grados, entonces como que están paralelos con las líneas de campo, por lo tanto no se percibe el flujo. Aquí el ángulo fue rotado, hay una variación, el plano ya no se ve de una cierta forma, sino que está en movimiento. Por lo tanto, va a depender de los valores que yo entregue, qué tipo de flujo voy a tener. En cambio aquí, el plano está puesto para que sea con 0 grados, ya no paralelo, sino que de la otra manera, por lo tanto, el flujo se obtiene que es máximo. Por lo tanto, ¿yo con qué me quedaría? Con reconocer que dependiendo del ángulo de inclinación que tenga el plano, también esto me va a indicar a mí una cierta variación. Miren aquí. Acá yo tengo una espira, ¿ya? Aquí está la capacitancia, fíjense. Y yo voy a tener un elemento que se va acercando, ¿ya? Un imán que viene acercándose hacia la espira, se viene moviendo. Entonces, Faraday, cuando él empezó a hacer distintos tipos de estudios, fue anotando lo que iba pasando, lo que iba ocurriendo. Y describe que hay una variación en el campo magnético y en el flujo. Cuando el imán está más cerca que cuando está más lejos. Entonces, si yo tengo un imán y lo voy acercando, voy a ver una variación del campo magnético y por lo tanto una variación del flujo magnético. Por lo tanto, esto tengo que tenerlo en mente. Cuando varía el campo, varía el flujo, porque es una de las variables. El flujo depende del campo magnético para variar. Entonces, por lo tanto, si uno varía, el otro también lo puede hacer. Cuando el imán se acerca, aumenta la intensidad de campo, incrementándose el flujo. Mientras se ha desplazado, se ha producido una variación. Entonces, fíjense, yo me estoy acercando. Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué quiere decir esta expresión que está acá abajo? Que el flujo va a variar desde una posición final a una posición inicial. Acá está la posición final, más cerca. Varía, aumenta el flujo. La posición inicial está acá, que es más lejos. Por lo tanto, hay menor flujo. ¿Ya? Entonces dice, mientras se desplaza el imán, mientras se acerca, aumenta el flujo. Si el imán se detiene, también lo hace la variación, pero no el flujo, no es lo mismo. Si yo quiero analizar si varía o no, y tengo una espira, acerco un imán, lo voy acercando, veo que el flujo va aumentando y me detengo, quedo quieto. Este flujo, el último momento antes de la variación, por ejemplo, me marcó un valor de, vamos a hacer el experimento, acerco un imán y voy teniendo 0, 1, 2, 3, 4 de flujo. Cuando me quedé quieto, quedé en 4, 4, 4, 4. Él mantiene su flujo porque el imán está quieto. Si lo empiezo a acercar nuevamente, lo acerco y empiezo a aumentar 5, 6. Entonces, eso es lo que quiere decir esta expresión de acá. A medida que yo acerco el imán, voy aumentando el flujo. Si el imán se detiene, aumenta la variación. No quiere decir que aumenta o que el flujo desaparece, sino que lo único que hizo fue detenerse el aumento o disminución respectivamente, la variación que pudiera tener.
acá, ¿qué pasa cuando la espira se deforma, cambia su forma? ¿Ya? Además, aparece la corriente inducida en la espira si dejamos fijo el imán. En este caso va a variar el flujo porque se modifica el área. Si la espira que antes tenía una cierta forma, ahora se deforma, su área cambia. Por lo tanto, el flujo también va a variar. Entonces, tenemos que el flujo puede variar cuando yo acerco o alejo un imán, porque estoy cambiando el campo magnético en el que se está viendo enfrentado. Pero también podemos tener una variación cuando la espira, el elemento que está siendo afectado, se deforma. Si la espira girase en un ángulo de 90 grados, aquí me dice, de modo que la normal a la espira sea perpendicular, el flujo también va a variar y como que se invierte la forma. Por lo tanto, me cambia el sentido de la expresión. El flujo sigue siendo campo magnético por área, pero esta A, este signo negativo que está delante de este P, ¿cierto? Me está diciendo que se está mirando en sentido contrario. Y entonces voy a tener que la variación del flujo puede ser cuando el área de la superficie que estoy mirando cambia o cuando hay una mayor cantidad de... Perdón, me perdí, estaba viendo a mi hijo que algo le pasó. Por lo tanto, ¿qué podemos decir hasta el momento? Que la inducción electromagnética tiene dos momentos. Uno, que la variación del flujo dice que atraviesa un circuito cerrado, ¿cierto? El circuito cerrado, en este caso estamos pensando en la espira que está cerrada, produce la corriente inducida y la corriente inducida también puede ser instantánea, pues dura mientras persiste la variación. Por lo tanto, nosotros vamos a analizar que vamos a tener dos leyes que tener en mente, la ley de Lenz y la ley de Faraday. La ley de Lenz es cualitativa, o sea, me dice para qué lado se mueve, cómo lo hace. Y en cambio la ley de Faraday es cuantitativa, me dice cuánto está pasando. ¿Qué es lo que yo traje para la clase de hoy? La ley de Lenz, que es la que me habla cualitativamente para ver cómo se mueve, de qué forma, cómo pasa todo esto, dice que la FEM inducida es un efecto que no puede existir sin una causa. O sea, si no hay una acción, no puede haber una reacción que sea la FEM. Ya se cumple el tercer principio de Newton, acción-reacción. La relación entre corriente inducida y la que la origina la estudió Henry Lenz, quien en 1834 formula la ley que ya habíamos visto hace un par de clases atrás y que permite indicar el sentido en que circula la corriente inducida cuando hay una variación de flujo. La ley dice en palabras lo siguiente: el flujo magnético producido por la corriente inducida se opone a la variación de flujo inductor. O sea, me está dando a entender que tienen que ir en sentido contrario. En otras palabras, la corriente inducida en un circuito aparece con un sentido para cierto lado, tal que el campo magnético que produce tiende a hacer lo contrario, tiende a oponerse. Principio de acción y reacción que podíamos aplicar con las leyes de Newton el año de segundo medio, ahora lo podemos llevar al electromagnetismo. Es decir, la corriente tiene un cierto sentido y el campo magnético que se produce tiende a hacer el movimiento contrario. Estoy aquí. Entonces tengo acá una figura, ¿verdad? Que esto ya debiéramos saber cómo se llama, ¿cierto? Recuerde que son muchas espiras, o sea, tengo una bobina y esta bobina viene acercándose un imán. ¿Por qué siempre aparece el polo norte al frente? Porque tenemos que recordar que el polo norte es por donde los rayos salen. Línea de campo va de norte a sur. Cuando el polo norte se va acercando a esta bobina, le induce corriente, lo que a su vez crea un campo magnético alrededor de la bobina que es distinto del que trae el imán por ser imán. Recuerden que el imán, por tener esta facultad, él tiene un campo que viene generando.
pero cuando se acerca a esta bobina hace que este elemento vaya generando un nuevo campo. Este campo inducido produce una fuerza que se opone al movimiento. Dice, el sentido de la corriente que aparece en la bobina debe ser tal que aparezca el polo norte, o sea, fíjense que acá el movimiento de la bobina hace que se crucen norte con norte para producir este efecto que hablábamos de que se mueven en sentido contrario. Entonces, tenemos la bobina que no estaba cargada. Se acercó este imán. Como le induce, ¿cierto?, un campo magnético, acá en la bobina se genera, pero de tal manera que se acercan la versión norte con norte. Para que esto pueda pasar, la corriente tiene que circular como lo indica la figura. Fíjense, viene pasando, 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 pasando y de vuelta. Viene haciendo este movimiento con la mano como se ve aquí. Aplicando la regla de la mano derecha. Si el polo norte se aleja, o sea, este se aleja, debe aparecer en la cara de la bobina el polo sur. ¿Por qué? Porque se están alejando, entonces ya la idea es que esto se mantenga como en el rechazo, ya la repulsión entre ellos se pudiese ir manteniendo. Miren aquí. Si queremos hallar el sentido de la corriente, para qué lado se va a mover, yo tomé de ejemplo un conductor móvil, ¿cierto? Una barra. Ay, hija. Que se vio con la experiencia de Henry y vamos a ocupar la ley de Lorentz que ya habíamos visto en un comienzo, solo que dejamos fuera lo que era el campo eléctrico que se pudiese producir. Entonces podemos determinar con esta expresión original el sentido de la fuerza. Pero la intensidad de la fuerza también se puede calcular ocupando esta expresión porque ocurre cuando los vectores rapidez y campo magnético son perpendiculares. Ya, aquí está diciendo campo magnético, velocidad. Campo magnético, velocidad. Son perpendiculares. La intensidad de la corriente tiene un sentido opuesto al movimiento de los electrones. O sea, si los electrones se movieran para acá, la intensidad de la corriente se va a mover para el otro lado. Miremos aquí. La ley de Lenz se funda en el principio de conservación de la energía. O sea, que quiere decir que la energía no se elimina ni sino que se transforma, se convierte en otra cosa. Y esto sostiene que la FEM inducida, ya recuerden que la FEM es la que a mí me decía que para que pudiese haber una corriente circulando, yo necesitaba tener una fuente electromotriz. Acuérdense cuando hablábamos de electricidad decíamos que podía ser una pila o una batería. En este caso, como no hay nada eléctrico conectado, yo voy a tener que inducir una FEM como una FEM virtual. Y esto me lo produce el imán. ¿Ya? Dice, la FEM inducida produce una corriente cuyo sentido es tal que el campo magnético que se genera en esta figura es opuesto a la que trae el inductor, que sería el imán. Pensemos, esta es una bobina. Aquí tenemos un imán que se mueve, ¿verdad? Dice, en este caso el flujo magnético a través de la bobina aumenta. Fíjense que aquí se va acercando, ¿cierto? Se está moviendo y cuando se empieza a alejar, el imán se cambia la polaridad. Si ustedes se fijan, cuando se acerca aparece la parte norte y al alejarse aparece la parte sur. Acá van ingresando líneas y aquí van saliendo líneas. O sea, se van moviendo en sentido contrario. Y la idea es crear otro flujo magnético en esta figura que se oponga a la original. En cambio, lo vamos a ver al revés. En caso de que en vez de acercarse, alejarse, se esté alejando, acercando. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá abajo, acá el sentido de la corriente es de más a menos, ¿cierto? Siempre se mueve así. Si ustedes se fijan, aquí está anotado, de más a menos, porque tengo el imán que se va acercando y el otro que se va alejando. En cambio acá tiene que invertirse el orden porque lo que está ocurriendo primero es que el imán se aleja y no se acerca. Aquí. Ya se invierte el orden.
En el caso que el imán se aleje de la bobina, ocurre lo contrario. Se invierte el sentido de la corriente para generar este flujo magnético opuesto del que ya hemos venido hablando. Y ahora nos cambiamos de ley. Vamos a hablar de la ley de Faraday. La ley de Faraday me permite decir cuánta corriente hay. La ley de Lenz me permite decir el sentido, para qué lado se va a mover. Pero la ley de Faraday me permite decir cuánto hay. La FEM se representa por esta letra griega epsilon y es proporcional a cuánto flujo hay en un cierto tiempo, donde n es el número de espiras del conductor. ¿Qué quiere decir esto? Yo acá tenía una bobina, por ejemplo, y puedo decir que tiene visualmente 5 espiras. Entonces yo tendría que colocar aquí en la fórmula 5. ¿Cuánto flujo circuló? ¿Durante cuánto tiempo? La FEM se mide en voltios. Ya aquí está anotado la palabra volt, pero como no se apreció bien, lo voy a poner entre comillas, perdón, entre paréntesis. ¿Cierto? La FEM, que es la que produce el diferencial de potencial, que es lo que produce que la corriente eléctrica pueda circular, porque eso lo vimos cuando vimos electricidad, se mide en voltajes, en voltios. Entonces, esta FEM que se mide en voltios está relacionada con cuántas espiras hay, cuántos Weber de flujo hay y durante cuántos segundos se está realizando la interacción. El signo negativo viene dado por la ley de Lenz, porque nosotros que arriba habíamos demostrado que se tiene que mover en sentido contrario. Entonces, que yo tenga el número negativo adelante solo significa que va a tener el sentido contrario al imán que viene induciendo el flujo. Por ejemplo, aquí dice un flujo magnético que cambia con una rapidez de 1 Weber por segundo induce una FEM de 1 voltio por cada vuelta que tiene, o sea, por cada espira. Miremos aquí. Supongamos que tenemos este conductor largo, ¿verdad? Que aquí está mencionándose, que se mueve entre dos imanes, polo norte, polo sur. Tengo la velocidad, tengo el vector campo magnético, que son perpendiculares, y tengo la longitud del conductor y la intensidad de corriente, cómo se viene moviendo. Entonces, en este caso, la FEM inducida, que es la corriente, recuerde que aquí lo que yo estoy trabajando es cuánta corriente va a aparecer, se explica mediante la ley de Lorentz que habíamos visto en un comienzo, campo magnético, campo eléctrico. Las cargas libres del conductor se someten a una fuerza que es carga por campo magnético por velocidad, perdón, que es la fórmula original que habíamos conocido. Y esta fuerza magnética hace que las cargas se muevan a lo largo del conductor. Por lo tanto, el valor de la FEM, y si a mí me dicen, pero eso es el voltaje que se produce, puedo decir el diferencial de voltaje, el valor de la FEM, o también puedo preguntarlo como el trabajo realizado, porque un trabajo implicaba un desplazamiento, que algo se fuera moviendo. La FEM viene dado por campo magnético, rapidez lineal con que se mueve y la longitud del conductor. En el caso de este ejemplo que yo aquí puse una espira, o sea, como un conductor largo, ¿verdad? Ahora, esto que está acá arriba ocurre cuando estos vectores son perpendiculares, o sea, cuando se ocurre este fenómeno que está aquí. Campo magnético, rapidez, longitud, son perpendiculares entre sí. Pero si el conductor no estuviera de esta posición, sino que estuviera ladeado, diagonal, de alguna manera extraña, yo tendré que incorporarle la componente seno del ángulo del que se está trabajando, ya que va a depender del ángulo de variación. Por lo tanto, cuando a mí me aparezca la imagen y me da a entender que son perpendiculares, o el enunciado dice, estos elementos son perpendiculares entre sí, yo ocuparé la primera expresión. De lo contrario, le agrego la componente seno del ángulo para hablar de que la figura, el conductor largo, no está de una forma, sino que está ladeado. Ok.
Como pudieron ver, hoy día yo tomé un nuevo concepto que se basaba en todo lo que habíamos visto en clases anteriores. Cada clase que va avanzando, voy considerando elementos previos, o sea, de la clase anterior. Por lo tanto, va a ser vital, imprescindible, la palabra que ustedes quieran ocupar para indicar que es como de vida o muerte, life or death, que ustedes tengan sus clases previas, que tengan las fórmulas anotadas y los resúmenes de las clases anteriores para que puedan ir comprendiendo de qué estoy hablando, porque yo hablo en función de que es algo que ya vi la clase pasada. Por lo tanto, no debo ir retrocediendo tantas veces para poder ir analizando información. La próxima semana es la última que nos queda de materia, que son para ver los que son los generadores. Y ya después de eso, vamos a comenzar a sintetizar, a hacer un mapa conceptual, resumen, a aplicar estas fórmulas porque no hemos hecho ejercicios numéricos. Ya las pruebas han sido de conceptos, que son la mayoría. La mayoría de las preguntas de pruebas son de conceptos, por eso que es tan importante ir repitiendo cada vez más lo mismo.